Esto sí creo que lo va a pedir mejor que graben porque yo creo que como vamos a ver entre varias ventanas no sé si se va a quitar la grabación. De igual manera va a estar grabando, listo. Para grabar en Windows 10 es Windows Alt R, listo. Entonces vean pues, empecemos. Acá nos dicen algoritmo de colas múltiples, ¿cierto? El cual inicia siempre con una plantilla general, ¿cierto? En el cual cuánto quantum se le puede dar, que sería desde 1 hasta 256, que es como lo más usado normalmente en todos los ejercicios. Ya de igual manera, si toca moverse hasta 512, prioridad 9, en caso tal de que hubiera más prioridades, o 1024 y así sucesivamente. Pero por el momento vamos a trabajar del 1 al 256, con prioridades de 0 a 8. Correcto. CQ es quantum. Exacto. Y prioridad. ¿Listo? Entonces empecemos a ver. Primero, ¿quién entró primero en tiempo? Vamos a manejar tiempos de llegada, ¿cierto? Los tiempos de llegada son directamente variables que inician siempre en cero, ¿cierto? Todos los procesos que inician en cero para llegar. En este caso, ¿cuál es el primer proceso que llegó en tiempo de llegada? P0. Exacto. ¿Y con qué prioridad llegó P0? 4. ¿Y cuánto tiempo en procesador en quantum? Exacto. Entonces, prioridad 4, P0. ¿Cuánto tiempo? 50. Listo. Bueno, entonces, ahora vamos a colocar ese ya en proceso, que sería acá, P0. O sea, hay dos partes. Una de cuando llega el proceso, que es directamente acá, y ya cuando se está ejecutando, que pasa directamente a estos cuadritos. ¿Listo? Entonces, vemos que cuánto acá vemos que le podemos dar hasta 50, pero a ver, ¿cómo es que es? A ver, le podemos dar 50 máximo, pero solamente nos ofrecen ¿cuántos? 16. En prioridad que 4, ¿cierto? Entonces colocamos el 16 acá abajito de este proceso P0. 0 más 16. 16. 0 más 16. 16, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar si ha llegado algún otro proceso. En este momento estamos en tiempo de llegada 16, ¿cierto? Pero P1 llega en 30. Entonces no ha llegado otro proceso, ¿cierto? Como no ha llegado otro proceso y ya utilizamos todos estos 16, ¿qué va a pasar? Va a bajar de prioridad. Entonces ya no va a ser prioridad 4, sino que va a ser prioridad 5. Pero no pueden ser lo mismo 50. Tenemos que restarle a esos 16, tenemos que restarle 50. Entonces sería así, a 16 le restamos esos 50 y nos daría P0 34. Bueno, ya bajó de prioridad, le restamos esos 16 porque se los gastó todos en la prioridad 4 y ya en la nueva prioridad 5 ya le va a pedir un quantum diferente. Entonces no ha llegado ningún otro proceso, vamos a colocar entonces P0. Pero acá hay una novedad, ya que acá no le podemos brindar 32 de una. ¿Por qué? Porque hay un proceso que llega en 30, ¿cierto? Entonces, como el siguiente proceso que llega está en una prioridad mucho mayor, vamos a definir lo siguiente. Prioridades mucho mayor son las más cercanas a 1. Prioridades menores son las de hacia abajo, mejor dicho, desde donde estamos trabajando. Ejemplo, estamos en prioridad 4, ¿cierto? Prioridades mayores son 3, 2, 1 y 0. Prioridades inferiores son 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces, acá vemos que P1 llega en una prioridad superior, que es prioridad 2. Como llega en una prioridad superior, no podemos terminar todo el proceso de lo que nos están asignando acá, que es 32, sino que tenemos que particionar este proceso para así lograr llegar al valor esperado, que sería 30. Entonces,
Si yo quiero llegar a 30, ¿cuánto le tengo que sumar a 16? 14. Entonces sería 16 más 14. Esto es igual a 30, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué va a pasar con este P034? Vamos a sacarle 14 a ese 34. Entonces sería así. ¿Cómo es? Ah, sí, 20. Eso nos da 20. A ese 34 le saqué 20, ojo. Listo. Le quedó en 20 porque le saqué 14 que necesitaba para llegar a 30. Correcto. Y entonces acá lo voy a representar de la siguiente manera. Voy a colocar 4 punticos que van a representar los 14 que le quita este 32. Entonces, 32 le quito 14, me quedan 18, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿por qué el 20 de 34? Porque cuando estaba en prioridad 5, le quité 14 a esos 34. 34 menos 14, 20. ¿Y por qué 18? Le quité a 32, 14, para que me diera 30 en tiempo de llegada y así poder colocar P1 en una prioridad mayor. Entonces esto nos dio, por eso, 18. 32 menos 14, 18. ¿Listo? Bueno, prosigamos. Si ven que están perdidos, me dicen, listo. De igual manera hay una grabación, lo vemos, pero relajados. Bueno, entonces, vemos que llegó P1 acá, directamente acá. ¿Con qué prioridad llegó P1? 2, ¿cierto? P1 llegó con prioridad 2. ¿Cuánto tiempo en procesador? 25. Listo. Vamos a colocarlo aquí, ya que P1 llegó en tiempo de llegada a 30, que habíamos definido aquí anteriormente cuando colocamos este P0. Entonces, ya que estamos en prioridad 2, ¿cuántos quantum le podemos brindar en esta prioridad? 4, ¿cierto? Y 30 más 4, 34. Listo. Ya gastamos los 4 de acá, lo que significa que vamos a bajar de prioridad. Entonces sería P1, pero P1 menos 4, 21. Entonces, ya que bajamos a esta prioridad, vamos a ver si ha llegado otro proceso. No, llegas en 40, ¿cierto? Pero miremos dónde, en qué prioridad llega P2 que llega en 40. Prioridad 1, o sea que es una prioridad mucho mayor. Lo que significa que nos va a tocar también particionar este P1 21. Entonces, para llegar de 34 a 40, ¿cuánto necesitamos? 6, correcto. Entonces sería 34 más 6, 40, ¿cierto? 40, ¿y quién va a llegar ahí? P1. P1, P1. Ya P1 llega pero después del 40, que es el tiempo de llegada. No antes, sino después de haber ejecutado este P1. Este P1 no entró con los 8, solamente le podemos brindar 6. Entonces sería la siguiente forma. A este 21 le vamos a quitar 6, que sería 21 menos 6, 15, ¿cierto? Hacemos 3 punticos y si a 8 le quitamos 6, ¿cuánto nos queda? 2, ¿cierto? Entonces, recordar, 21 que se le quitaron 6, quedan 15. Y este 2, ¿por qué apareció ahí? Porque necesitamos 6 para poder llegar al tiempo de llegada preciso, porque es una prioridad superior a la anterior en comparación. Porque la anterior en comparación era prioridad 3 y ahora P2 entra en prioridad 1. Si entrara P2, por ejemplo, en prioridad 6, pues se completaría completamente. Por ejemplo, a 21 le damos sus 8 y ya ahí mismo, sin problema. Entonces aquí en 40, ¿quién llegó en 40? P2, ¿cierto?
Bueno, entonces, P2 llegó en 40. ¿Con qué prioridad? 1, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí, al ladito del 1, ¿cierto? P2 punto. ¿Y cuánto tiempo de procesador Quantum? 30. Veanlo aquí. ¿Sí lo visualizan? Listo. 30. Bueno, entonces ya ahí estamos trabajando con qué proceso P2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el proceso que acabo de llegar en 40. ¿Cuánto en esta prioridad 1, cuánto Quantum nos ofrecen solamente si estamos en esta prioridad 1? 2. Porque si estuviéramos en prioridad 2 nos ofrecerían 4. Pero necesitamos 30. Si llegamos en prioridad 3 nos ofrecerían 8, pero necesitamos 21. Si llegamos en prioridad 4 nos ofrecerían 16, pero necesitamos 50, ¿cierto? Entonces, continuemos en P2. P2 solamente me están ofreciendo 2, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí abajito, ¿cierto? Entonces, 40 más 2. 42, ¿cierto? Listo. Ya que ejecutamos todo este quantum de la prioridad 1, vamos a bajar su prioridad en la siguiente casilla. P2 y le vamos a restar esos dos que ya tomamos. Entonces sería 30 menos 2, 28, ¿cierto? Entonces vamos a colocar el mismo colorcito. Ahora, ¿qué proceso llega en 42? Ninguno, ¿cierto? No llega todavía ningún otro proceso. Entonces, bajamos acá. Gastamos estos 4 y ejecutamos nuevamente P2. Porque este P1 ya fue ejecutado anteriormente cuando iniciamos el algoritmo, acá. Entonces vamos a ejecutar P2 porque P1 ya fue ejecutado. Para identificarlo más fácil hagamos lo siguiente. Yo voy a colorear los que ya ejecuté del todo. Los que están en proceso, pues ustedes saben que tienen una flecha y 3 punticos, listo. Los que se ejecutaron del todo, pues con color, los que no están en blanco. Entonces, vamos a colocar P2. 42 más 4, 46, ¿cierto? Nos dimos cuenta que ya llegó un proceso en 46 que es P3, como lo pueden observar acá, ¿cierto? P3 llegó en 46. ¿Pero con qué prioridad llegó? Listo. Entonces, por consiguiente, vamos a colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque este ya fue ejecutado, porque ya tiene colorcito, ¿cierto? Entonces, P3 punto 300, exacto. Listo. Bueno, acá ya tomamos estos, como ya tomamos estos 4 de aquí, acá como pueden observar, vamos a ejecutar, y ya no hay más procesos en esta misma prioridad, ¿cierto? Ya terminamos con P2, entonces ¿a cuál hay que pasar ya? A P1, ¿cierto? Porque ya no hay más procesos en la prioridad 2 sin colorear, ¿cierto? No hay más. Todavía no. Eso ya en un momento te voy a explicar cómo es la cuestión. Entonces, acá en 46 llegó P3, pero entró. Está en un proceso de listo, en un estado de listo, ¿cierto? Que no estén ejecutándose como estos cuadritos todavía. Porque está en una prioridad baja. Entonces no hay que recortar nada, sino que se pueden terminar los quantum que se le dan en cada prioridad. Si está en prioridad 2, termina 4. Si está en 3, termina 8. Lo que tenga ahí sin recortar. Entonces, bueno, estamos en P2, ¿cierto? Que ya lo pintamos de verdecito. Como ya le dimos esos 4, vamos a bajar de prioridad nuevamente. P2 punto. Si le restamos a 28, 4 que le dimos, ¿cuánto nos queda? 24. Exacto. Entonces, ya bajamos este de prioridad y está a la misma par que P1, pero P1 está de primero, dentro de la prioridad 3. Entonces vamos a ejecutar P1, pero P1 ya no vale 21,
P1 vale 15. Entonces, y acá ya no existe el 8, sino que hay 2, ¿cierto? Porque acuérdense que acá habíamos asignado los 6, recuerden, ¿cierto? Entonces, vamos a asignar 2. 46 más 2. Exacto. Ahí vamos a colocar a quién? A P1, ¿cierto? Entonces, vamos a bajar de prioridad a P1. Pero vamos a colocarlo aquí después de P3. ¿Por qué? Porque estos ya dos procesos están ocupando un espacio en la cuarta prioridad. Entonces lo vamos a colocar como el siguiente, después de P3. Es como una regla. Entonces sería P1 punto. Entonces, si ya nos gastamos anteriormente los 6 y ya nos gastamos anteriormente los 2, ¿cuánto nos gastamos ahí? 8, ¿cierto? Entonces, si ya sabemos que no es 21, sino que es 15, ya a 15 le restamos esos dos que terminaban por ejecutarse. ¿Cuánto nos queda? 15 menos 2. Listo, 13, correcto. Entonces, vamos a pintarlo porque ya terminó, ¿cierto? Bueno, va a terminar de ejecutarse, ya lo coloreé y bajamos la prioridad, ¿cierto? Entonces, bueno, P1. Continuemos. El siguiente proceso a ejecutar, en este caso, es P2, ¿cierto? P2, ¿por qué P2? Porque después de P1 sigue P2 directamente en la misma prioridad, porque estamos en la prioridad número 3. Listo. Ya ejecutamos P1. Como ya lo ejecutamos, lo bajamos aquí. Ahora sigue P2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le podemos dar a P2 en la prioridad 3? ¿Cuánto? Si estamos en la prioridad 3, ¿cuánto le podemos dar? 8, ¿cierto? Entonces, 48 más 8. 56, ¿cierto? Listo, como ya ejecutamos P2, vamos a colorearlo y vamos a bajarlo después de P1 porque ya es un proceso existente dentro de esa prioridad. Listo. P2. Si a 24 que requería, le restamos solo 8 que le pudimos dar. 24 menos 8, 18. Perdón, 16. Listo. Entonces, como ya ejecutamos P2, que es el último número que está en la prioridad 3, entonces ahí por consiguiente vemos que hay que ejecutar P0, pero hay una novedad. Está pintado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que está pintado? Que ya terminó, sí, que ya se ejecutó, porque vean lo que está aquí abajo en prioridad 5. Entonces, vamos a ejecutar el siguiente que sería P3. Listo. P3 requiere una cantidad de 300, pero solo le podemos asignar 16. Démosle 16, ¿cierto? 16 más 56, 72, ¿cierto? Entonces, como ya ejecutamos esos 16, bajamos de prioridad a P3. Y restamos 300 menos 16, 284, ¿cierto? Entonces, como ya lo ejecutamos, lo pintamos, ¿cierto? Entonces, continuamos con el siguiente. Ya que ejecutamos P3, ¿quién sigue? Si estamos dentro de la misma prioridad 4, ¿quién sigue? Exacto, P1. Listo. P1, ¿cuánto nos pide? ¿Cuánto nos pide acá? 13. Pero le podemos ofrecer 16. O sea que ya terminó. Entonces, vamos a colocarle un colorcito diferente
para que sepamos que es un proceso que está en pausa y que todavía no puede volver a entrar. Entonces démosle esos 13 aquí. Vean acá en la columna AA. Démosle esos 13 que nos puede ofrecer P1. 72 más 13, 85, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿dónde terminó P1 antes de finalizar del todo? En 85. Porque ya al acabar P1 ya no hay más, o sea, ya no se le puede brindar, ya no se le puede restar, porque ya terminó como tal, ¿cierto? Mejor dicho, veanlo de la siguiente manera. Como 13 es menor a cuánto quantum o cualquier valor, si este valor es menor en la misma prioridad a cuánto quantum, es hora de entrar en un proceso de entradas y salidas, una operación nueva. Entonces, sería de la siguiente manera. ¿Cuándo fue la última vez que finalizó P1? ¿En cuánto? 85. Ese 85 lo vamos a colocar aquí abajito en la celda número 16. ¿Sí la ven acá? Listo. Y vamos a sumar entradas que gasten entradas y salidas. ¿Que sería cuánto? Vamos a ver. Vengan, yo hago un recorte acá para poder mostrarles una cosa. Sí, claro. Dale, que de igual manera, tal vez con más calma si hago mañana o ahorita. Entonces, ya pues, ya ejecutamos estos, ¿cierto? Estos cuatro de acá. P1 ya llegó a 13. O sea, que ya no a 13 no se le puede restar 16 de alguna parte, ¿no? Porque es un número menor, ¿cierto? Entonces, tiempo que gas, entradas y salidas de quantum. Ese valor de 85, vamos a restarle estos 40. Estos 40 es con lo que vamos a trabajar para calcular una nueva entrada, para que el proceso pueda volver a entrar, para que pueda volver a entrar a ejecución. Con un nuevo valor que sería, en este caso, 50, el valor que está al ladito. Imaginémonos que fuera 85 que terminara P0, entonces tomaríamos el 60. Y si fuera P2 que terminara en 85, tomaríamos el 15. E iniciaría nuevamente un proceso con el 70, o en su caso si fuera 60, con 100. Entonces, en este momento estamos con 40, ¿cierto? Entonces, 85 más 40 nos da 125, ¿cierto? Y eso va a entrar en la prioridad donde está actualmente más 1. ¿En qué prioridad está actualmente P1 que finalizó? En la 4. Y si yo digo más 1, ¿cuánto es 4 más 1? 5. O sea que sería la prioridad 5, donde debe volver a entrar. P5, ¿cierto? Vamos a dejarlo de este colorcito claro para ver cuándo llega. Porque vea, este 25, ¿qué es? Tiempo de llegada. ¿Listo? Entonces, continuemos. Este lo vamos a dejar en rojito porque no va a entrar hasta dentro de un buen rato. Ahora seguimos con P2. O sea, no lo vamos a dejar de prioridad porque ya no va, porque sería, imaginémonos que sería menos 3. Y no pueden existir valores negativos, ¿cierto? Entonces, vamos para el siguiente. P2. P2, ¿cuánto nos brinda? 16. ¿Cuánto necesita? 16. O sea, que ¿qué pasó con este? Se fue, ¿cierto? Entonces, coloquémoslo acá. P2 más 16 nos da 101, ¿cierto? Entonces, enseño una cosa acá. Bueno, 101. Entonces, vemos que acá terminó en 101, ¿cierto? Como P1 terminó en 85. Como P2 terminó en 101, la vamos a colocar aquí abajito. ¿Sí logran visualizar dónde estoy señalando? Listo, 101 más, ¿cuál valor? ¿60 o 15? Si el valor que finalizó fue P2, 60 o 15. Miren acá, miren aquí, miren aquí, miren acá.
Eso. ¿Por qué 15? Porque ese tiempo que gasta en Quantum para volver a entrar, ¿cierto? Entonces, a ese 101, ¿cómo? P2, sí, mira acá. La columna F7. Entonces, 101 más 15. Listo. 116. Entonces, si yo anteriormente les dije que era la prioridad donde estaba determinado más 1, ¿en cuál entraría? Sí, porque estaba en 4 y 4 más 1, 5. ¿Cierto? Entonces, al ejecutar este P2 y nos dio 101, ya entró P1. Todavía no, entra en 125, apenas vamos en 101. Entonces, vámonos para acá. Ya estos dos terminaron, pero no van a bajar de prioridad, no van a entrar nuevamente, sino que están como que en stand-by, están en estado bloqueado, ¿cierto? Entonces, vámonos para acá abajo. P0. P0 ya no vale 34, sino que vale 20. De los 14 que habíamos dado anteriormente por aquí, cuando iniciamos. Entonces, como este vale 20, y ya 32 no vale 32 porque le quitamos 14, sino que vale 18, le vamos a quitar a P0 esos 18. Y acá se los vamos a sumar en la ejecución. Entonces, acá van a ver lo siguiente aquí. Después del 101, vamos a sumar lo siguiente. Si 32 antes de ser, al quitarle los 14 se convirtió en 18, porque 32 menos 14 da 18. Entonces, ajá, ¿qué número debo colocar? Si en vez de colocar 32, coloco la resta de 32, perdón, sí, 32 menos 14, no, 32 menos 14, la resta de 32 menos 14. Porque antes, lo vamos un poquito, vean pues, 100, en ese caso, tenés razón, y ese proceso se me pasó a mí por encima. Entonces, mira, no, ahí sí vámonos un poquito, porque ahí usted me hizo caer en cuenta algo que no había visto. Si yo le sumo a 101, le sumo esos 18, da 119, ¿cierto? En tiempo de llegada serían 119. Véanla acá, ¿cierto? Si yo sumo estos 18. Entonces, pero ojo una cosa, mira. Eso es tiempo. ¿Cómo? No, no es necesario. O sea, si estuviera en una prioridad superior, sí lo interrumpe. Si estuviera en una prioridad inferior o igual, no lo interrumpe, sino que lo coloca después del otro proceso. Exacto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Como P0, como P0 ya no valía 34 sino 20 y tomamos 18, nos va a quedar en 2. ¿Por qué? Porque a 20 que le restamos 18 serían 2. 20 que valían 34 anteriormente, 18 que valían 32 anteriormente, 20 menos 18 igual a 2. Entonces sería así. Imaginémonos, imaginémonos que aquí sería como tal, entonces P0, P0, 2, ¿cierto? Y acá vemos que entra en prioridad 5, ¿cierto? 116, véanlo aquí. ¿Sí lo ven acá, cierto? Entonces, acá, al momento de haber ejecutado esto, P0, P0, P0 ¿qué color le di? Azul. Al momento de haber ejecutado P0, ya
llegó a 119, ¿cierto? Porque leímos 18 que había en P0. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ya ejecutamos P0 y entró en 119, vamos a poner a entrar ahí sí a P2. ¿Por qué va a entrar a P2? Porque P2 entró en 116. Si fuera una prioridad igual o inferior, se coloca de siguiente. Si fuera superior, pues se le da prioridad y se intenta entrecortar los números como hicimos aquí en prioridad 5 con P0 o como hicimos en P1 con la prioridad 3. Entonces, ya hicimos que entrara nuevamente P2, ¿cierto? Pero P2 ¿con qué valor va a entrar? ¿Con qué valor como tal va a entrar? 70, porque es el nuevo tiempo en CPU de Quantum que se le asigna. Entonces sería 70, ¿cierto? Entonces ya ya lo podemos pintar. Listo. Y ahora, ¿quién sigue después de P0 dentro de la misma prioridad? P3, ¿cierto? Entonces lo ponemos a ejecutar, ¿cierto? Entonces, vamos a sumarle lo que nos están diciendo ahí. Acá puede ejecutar 284, pero solamente le puedo ofrecer, ¿cuántos? En prioridad 5. 32, correcto. Entonces, 119 más 32, eso nos da 151. Un momento que se me logra el número. 151. Entonces, siguiendo, acá ya bajamos de prioridad porque usamos esos 32. Entonces lo pintamos para que sepamos que yo lo ejecutamos y colocamos acá P3 284 menos 32, 252. Listo. Entonces, continuamos en la misma prioridad. ¿Quién sigue? Después de P3, ¿quién sigue dentro de la misma prioridad? P2, correcto. Lo podemos ejecutar hasta 70, pero ¿cuánto nos ofrecen? 32. Correcto. Entonces, hacemos la suma de 151 más 32, nos da 183. ¿Cierto? Acá no, ya reviso una cosa. Sí, vamos bien. Entonces, 83. Bueno. Ya como ejecutamos este 32 en P2, leímos todo. O sea, leímos todo el 32. Toca que bajarlo de prioridad. Entonces lo pintamos para que sepamos que ya lo ejecutamos. Y le restamos a 32. Le restamos 70 que nos da 38. Pero si esto quisiera dar. Listo. P2. Punto 38. Listo, pero acá nos emocionamos mucho. Acá hay una novedad. Estamos acá en tiempo de llegada 138, ¿cierto? Perdón, 183. Aquí. Hay un proceso que llegó en 125 que fue P1, ¿cierto? Vamos a ver dónde debió haber ido este proceso. Directamente nos están diciendo que P1 entra nuevamente en la prioridad 5. ¿Sí ven donde estoy señalando? Entonces, entra aquí. Listo. P1 entró ahí con un nuevo valor. Que sería en este caso ¿cuánto? 50. Listo. 50 es el nuevo valor que le vamos a asignar a P1 para que pueda volver a entrar. Entonces, vamos a pintar esto de aquí con este color negro. Listo. Yo he definido P1 con azul, perdón, con amarillo. Bueno, listo. De igual manera no hay pérdida, porque vean, ya ejecutamos de igual manera estos valores
y falta por ejecutar P1 dentro de la misma prioridad, ¿cierto? Entonces no hay pérdida como tal. Sigamos. Y sí, imaginémonos que no hubiéramos ejecutado P2 todavía ni P3, ahí seguiría P1. Después de P2, ya que como estos procesos llegaron antes, no hay que colocarlo entre P2 o P3, no. Se coloca después, ya que es como es la misma prioridad, se coloca después. Entonces, ahora seguimos con, después de P2, ¿qué sigue? P1, ¿cierto? P1 tiene para 50, pero solamente le puedo asignar ¿cuánto? 32, ¿cierto? Entonces, sumamos este 183 más 32. A ver, 183. A ver, esto es igual. 83 más 32. Listo, esto nos da 215, ¿cierto? En tiempo de llegada. A ver, entonces, ya ejecutamos P1. Listo, a 50 le quitamos 32. Eso nos va a dar 18. Entonces P1, ya el nuevo valor de P1 no sería 50, sino que sería 18. Porque 50 menos 32 del quantum que le asignamos en ese proceso, en esa prioridad, da 18. 50 menos 32, 18. Listo. Bueno, ya que terminamos los 4 procesos en la prioridad número 5, vamos a ir a la prioridad número 6. Empezamos con P0. ¿P0 cuánto tiene? Que se le puede brindar 2, ¿cierto? Entonces, 215 más 2, 217, ¿cierto? Ya colocamos P2. Acá hay una novedad. Ya terminó, ¿cierto? Entonces vamos a dejar ahí quieto. Vamos a ver dónde vuelve a entrar. Para saber dónde vuelve a entrar, vamos a hacer la operación. ¿Qué sería? Vemos dónde terminó P2. ¿En dónde? 217, ¿cierto? Perdón, P0. ¿Dónde terminó P0? 200. Ah, no, un momento. 217. P1, no, aquí no era P2, sino P0. Recuento, vean. Vean prioridad 5, P2, ¿cierto? P1 y luego pasé la 6, P0. Al igual que acá, P2, P1, P0, listo. De igual manera, si hago, en la grabación lo vemos como tal. Entonces, este quedó en standby, ¿cierto? P0, porque ya terminó lo que le podíamos brindar. Le podíamos brindar 64, pero solo requería 2, entonces ya terminó. Correcto. Entonces, P0, para poder volverlo a entrar, vamos a hacer la siguiente operación. ¿Dónde terminó P0? 217, ¿cierto? P0 inició en 215, solamente se le asignaron 2 y terminó en 217. 217 más 60. Listo, con eso es que vamos a trabajar, listo. Si fuera P1 sería 40, si fuera P2 sería 15, pero como se ya terminaron, entonces sería así. Si fuera P1 sería 10, si fuera P0 serían 30, pero no pensemos en eso todavía. Veamos acá, 60, ¿cierto? Como ya terminó como tal hasta donde tenía que ejecutarse, vamos a poder volverlo a entrar. Pero ¿en cuánto tiempo que gaste en Quantum? En la suma de donde terminó, que es 217 más 60. Entonces, 217 más 60 es 277. Va a entrar cuando el tiempo de llegada no sea 217, sino 217 o un valor mayor. ¿Listo? Entonces, ¿en qué prioridad va a entrar? Si nosotros terminamos en prioridad 6, P0, y es más 1, ¿en qué prioridad debemos colocar 0? P0. Es 7, sí, porque 6 más 1, 7, ¿cierto? Decía P7. Vamos a dejarlo en blanquito y alguno de ustedes grabe este número de 277 por si llegamos acá en tiempo de llegada, ¿listo? Entonces, siguiente proceso a ejecutar, ¿quién es? P3, ¿cierto?
Entonces, vamos a colocarlo acá. P3, ¿cierto? En la columna AO. Entonces, ¿cuánto le podemos gestionar? 252. ¿Pero cuánto nos puede brindar? 64. Entonces, 64 más 217. Este más este da 281, ¿cierto? Hagamos una pausa. Ahí nos podemos dar cuenta que ya estamos en 281 y que P0 debería haber llegado en 277, ¿cierto? O sea, imaginémonos que P0 está por la mitad, por ahí chiquito por P3, ¿cierto? Está entre 217, mejor dicho, está por aquí. Está por este espacito verde oscuro. Listo. Imaginémonos que está por ahí. Ese P0 que llegó. Entonces, si nosotros como tal, si imaginémonos por ejemplo algo, si 217 le hubiéramos sumado un número el cual nos diera 276, o sea, un número menor a 277, colocaríamos P3 aquí, en esta C10, listo, lo colocaríamos ahí. Pero, como dio un número mayor o igual a 277, lo vamos a colocar en la prioridad 7, ¿cierto? Pero no lo vamos a colocar aquí, no. Aquí lo colocaríamos si fuera como tal 276, P3. Si P3 llegara en 276, lo colocaríamos aquí como tal. Aquí donde estoy marcando los unos, ¿sí los ven? Ahí, ¿cierto? Llegaría ahí. Si fuera 276. Pero como es 277 o un número mayor, va a llegar después de P0, ¿cierto? Va a llegar aquí, P3, el cual sería así, 252 menos 64. Eso es 188. Listo. ¿Y acá qué va a ir? En ese espacio vacío. ¿Qué creen que va a ir? Si P0 llegó en 277, P0, ¿cierto? Entonces, colocamos acá P0 y le asignamos el nuevo valor. ¿Cuál es el nuevo valor? 100, exacto. Entonces sería P0, 100, listo. Bueno, continuando. Acá vemos que ya entonces entró P0, entonces ya le podemos dar un colorcito porque ya entonces se ejecutó correctamente. Lo colocamos en automático y le damos su color azul. Este P3 también fue ejecutado, entonces le damos su color naranjado. Fue ejecutado y bajo su prioridad. Pero fue ejecutado ¿en dónde? En P7. Esto es P7, esto es P8, esto es P6, esto es P5. P es P de prioridad. Listo. Para tener en cuenta. Ahora, ya que ejecutamos P3, ¿quién sigue? P2, exacto, porque están dentro de la misma prioridad. Entonces, P2. Bueno, P2 nos puede brindar hasta 64, pero yo solamente necesito 38, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a darle esos 38. Entonces sería 281 que hay aquí más 38. ¿Cuánto nos da? 319, ¿cierto? Entonces vamos a marcar aquí con amarillito esta columna que estoy señalando aquí P7 para que sepamos que ya ejecutamos eso también. Entonces ya ese P2 murió ahí, por lo cual tenemos que revisar si hay otra nueva entrada entonces. Tiempo que gasta en tiempo en cuanto a entradas y salidas, comparación con a este, podemos asignar un nuevo tiempo de entrada.
Para P2 no, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que este P2 se murió. ¿Listo? Ya, ahí murió. Entonces ya ahí no existe, ya se terminó, ¿cierto? Porque ya no puede volver a entrar. Ya ejecutó sus 38. Ya este 64 no importa, ya, ahí murió. Se murió del todo, ya no existe, listo. Ahora vámonos con P1. P1 requiere 60, se le puede asignar 64, pero solamente le quiero brindar 18. Entonces colocamos aquí P1 y aquí colocamos esos 18. Entonces sería así, 319 más 18. 337. Listo. Bueno, imaginémonos que acá es como que la continuación, 337. Bueno, entonces, ya ejecutamos este, por lo cual ya quedó en estado como bloqueado. Este, mejor dicho, P2, por ejemplo, ya quedó en estado suspendido para afuera, para la calle, ¿cierto? Ya no existe. P1. P1 ya está en estado entonces bloqueado, esperando a entrar nuevamente. Vamos a ver dónde va a entrar P1 nuevamente. Validemos. ¿Dónde termina P1? En 300. ¿300 qué? Listo. 337. Más tiempo que gasta en cuánto. ¿En cuánto? ¿Cuánto de aquí? Miremos esta fila. Miremos esta fila. P1, ¿cierto? 10, ¿cierto? Entonces sería 337 más 10. ¿Y dónde fue que se bloqueó P1? ¿En qué prioridad? 6. ¿Y 6 más 1? Casi siempre. Entonces, vea pues. Acá vamos a dejarlo así en blanquito para que sepamos que todavía no ha entrado. Va a entrar en 347, ¿cierto? Mejor dicho, ejecutamos, ya pasamos entonces a la siguiente prioridad porque ya ejecutamos P0, P3 y P2 que murió. Ejecutamos P1 que ya no estaba bloqueado, a espera de volver a entrar. Pasamos a la siguiente prioridad. Siempre, es una regla, o sea, terminamos todos los de acá. Todos los de 6 terminaron. ¿A dónde pasamos? Al de abajo, al siguiente, ¿cierto? Entonces, nos están diciendo P0 le podemos, requiere 100, pero le puedo brindar 128. Entonces va a pasar lo mismo, se va a bloquear, ¿cierto? Vamos a darle esos 100 que está pidiendo, ¿cierto? Y va a quedar así, 437, ¿cierto? ¿Ahí quién va a entrar? P0. Bueno, listo. ¿Dónde terminó P0? ¿En dónde terminó? 437. Exacto. Entonces, vamos a colocar aquí en entradas y salidas en la celda número, en la fila número 20, 437 más 250, que ya es el nuevo tiempo que le vamos a asignar. Listo. Primeramente le habíamos asignado 25, después le habíamos asignado 50, ahora le vamos a asignar 125 porque salió, entró, salió, entró, salió y volvió a entrar, ¿cierto? 50, ¿cierto? Entonces, hagamos entonces la suma. 10 más 250. Ah, no, espérame. 30 más 200. Estamos trabajando con P0, que es 30, ¿cierto? 30 más 437. Es 467. Si mira esto, P0 se bloqueó en la prioridad 7. Para volver a resurgir, la condición es que resurja en la prioridad más 1. ¿Dónde debe resurgir? Si murió en P7, en P8, porque es la prioridad donde murió más 1. P8. Listo. Entonces, como ya le asignamos esos 100, ¿cierto? Imaginémonos que en este espacio
negro, en este espacio negro que hay acá, está 347, ¿cierto? Entonces lo vamos a colocar aquí, en la columna E, fila 10. P1. Punto. ¿Qué valor? Exacto. 250. Entonces, ya como ejecutamos, ya como nuevamente entró, entonces ya no es necesario que eso esté en color rojo. Vamos a colocarlo en color negro y vamos a pintarlo amarillo para que sepamos que ya se ejecutó, entonces ya volvió a entrar normalmente sin problema aquí. Por consiguiente, bueno, vamos aquí, ¿cierto? Directamente P1 entró aquí, sí, correcto, listo. Nos quedan tres procesos, P0, P3 y P1. Y vemos que P0 vuelve a entrar, pero cuando tiempo de llegada, que en estos momentos está en 437, valga 467. Listo. Imaginémonos, por ejemplo, que en un caso hipotético, en un mundo extraño, entrará P0 en prioridad 1, ¿cierto? Necesitaríamos buscar la manera de compactar, ¿cómo así? 437 para llegar a 67 son 30, ¿cierto? Entonces, no le deberíamos asignar a este valor que vamos a ejecutar acá, no le deberíamos asignar los 128 de una vez, sino 30. Pero como va a entrar en una prioridad inferior por debajo, que es prioridad 8, vamos a ejecutar todo sin problema y cuando tenga que entrar lo ponemos a entrar. Entonces, este está bloqueado, P0 está en estado de espera a entrar. Seguimos con P3. Después de P0 sigue P3, que están en la misma prioridad, prioridad 7. ¿Listo? P3. P3 requiere 188 para ejecutarse, pero solamente le podemos brindar ¿cuánto? 128, ¿cierto? Entonces, 128, esto es igual a 437 más 128. 556, ¿cierto? Entonces, ahí ya se supone que entró, ¿cierto? ¿Entró quién? P0, ¿cierto? Prioridad 8, exacto. Entonces, acá entró P0, correcto. Imaginémonos que este no fuera un 467. Bueno, sí, imaginémonos que este fuera, este 565, si lo ven acá, no fuera un 565, sino que fuera un 466, ¿cierto? Entonces, P0 no entraría directamente, P3 no entraría directamente aquí, o sea, no entraría aquí donde estoy colocando los unos, sino que entraría aquí. Y aquí sí entraría P0, donde estoy colocando los ceros, listo. Pero como no es así, entonces vamos a colocar acá a entrar primero a P0, que llegó en 467. Y sabemos que 467 es menor a 565, donde finalizó P3. Entonces coloquemos acá P0. ¿P0 en cuánto tiempo llegó? Con tiempo de procesador. Tiempo de procesador. P0. Exacto, ¿cierto? Entonces P0, 200. Bueno. Este lo vamos a cambiar de colorcito porque ya se ejecutó, todo bonito. Entonces venga, pues yo lo cambio y listo. Bueno, al igual que este que también se ejecutó con 556. Como este 188 utilizó 128, vamos a restar, que sería así, 188 menos 128, 60.
baja la prioridad porque ya se utilizó esos 128. Entonces sería P3.60. Vea, sin mentirle, yo para pasar este ejercicio tuve que repetir 15 veces. Bueno, yo sé que todo el mundo funciona diferente, ¿cierto? Uno se aprende más rápido que otro, ¿cierto? Por ejemplo, a mí tocó en total 15 veces hacerlo y dele, para poder cogerla. Entonces, bueno. Sí, está muy largo, es verdad. Como todos. Por eso los equipos tienen que ser muy bien distribuidos para que digamos que un compañero haga mapa de bits y el otro listas ligadas o uno haga secuencia aplicada, el último tema que vimos, y otro haga, por ejemplo, trabajos, ¿cierto? Exacto. Entonces, continuando. Ya ejecutamos como tal P3, ¿cierto? Que serían 128 y si le restamos a 128, 188 nos quedan 60. Después de haber ejecutado este P3, ¿quién debemos ejecutar dentro de la misma prioridad? P1, muy bien. Entonces acá colocamos P1 en el cuadrito P1, ¿cierto? P1. Entonces, le podemos dar, a ver, le podemos dar 128, pero requiere 250 para ejecutarse. Entonces démosle 128. Porque 250 es mayor a 128, ¿cierto? Entonces, acá colocamos la suma de estos dos, de 565 más 128. 693, ¿cierto? Entonces significa que ya se ejecutó P1 y lo pintamos para que salga que lo ejecutamos. Como ya agarramos todos esos 128, bajamos la prioridad. Y restamos 250 menos 128. ¿Cuánto es? Punto 122. Listo. Ahora, ya que ejecutamos P0, P3 y P1 de los que existían en la prioridad 7, ¿con cuál seguimos? Prioridad 8. Pero no seguimos, con, exacto, P0, P0, muy bien. Entonces, aquí le podemos brindar hasta 256, pero solo requiere 200. Démosle 200, ¿cierto? Entonces le damos 200. Entonces, 693 más 200, 893, ¿cierto? ¿A quién? A P0. Como ya lo ejecutamos, vamos a pintarlo. P0 tenía un color azul. Bueno, ahora sigue. ¿Qué número? Vinimos una cosa. Supongamos que tuviera que entrar nuevamente, entonces quería en estado rojito, ¿cierto? Pero hay una novedad. Después de 200, hay otra columna. ¿Cierto que no? Entonces ya lo que le va a pasar es, como dicen en Mortal Kombat Fatality, listo, ya se murió, ¿cierto? Eh, entonces, eh, seguimos con P3. A P3 se le puede asignar 256, pero ¿cuánto tengo para asignarle? 60. Entonces, 893 más 60, 953, ¿cierto? Entonces, lo mismo, se murió, ¿cierto? Ahora vamos para P1. Es lo mismo, vamos a ver, P1, 122 le vamos a asignar, le podemos asignar 256, sí, pero requiere solamente 122 para terminar. Entonces, 93 más 122, 93 más 122, 1075, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué sigue? Según el ejercicio, dice así, hacer diagrama de Gantt, listo. Punto A terminado. En una hora.
Listo, calcular tiempo de vuelta. Vean estas siglas, tiempo de vuelta. Acá puse una M, pero no, eso es tiempo medio de vuelta. Pero eso es cuando uno ya va a sacar el promedio. Entonces, de igual manera, uno lo puede hacer de una vez. La fórmula para sacar el tiempo de vuelta es la siguiente. Vamos a tomar, por ejemplo, P0. Perdonen que acá no deje morir este proceso. Listo, ya se murió. Entonces, empecemos con P0. La fórmula es la siguiente. Tiempo en que finalizó el proceso, que vamos a representarlo con TF, menos la suma entre lo que gastan entradas y salidas, suma de entradas y salidas, menos cuando llegó. Entonces, vamos a pintarles aquí una cosita. Estas tres variables que yo les acabo de indicar son, madre, son, son estos tres puntos amarillos. ¿Sí los ven? Esos tres. Listo, entonces vean. Pues madre. Entonces vean, pues si ven estos tres puntos amarillos, ¿sí los ven? ¿Cierto? Entonces recuerden, tiempo en que finalizó el proceso es este. Tiempo, la sumatoria en cuanto gasta entradas y salidas es este. Y cuando inició es este. Para poder identificarlo más fácil, se lo voy a mostrar en números. Empecemos con tiempo en que finalizó. ¿Cuándo fue la última vez que se vio P0? $893, muy bien. Mariana, ¿sí viste por qué en 893? Listo. Bueno, 893. Ahora, gastan entradas y salidas, la sumatoria. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? Vean esto. Para sacar la columna de la mitad, hay que hacer lo siguiente. Espera un momento. Voy a hacer una demostración para que nos quede claro esa parte. A ver. Listo. La suma es este valor más este valor, ¿cierto? Por ejemplo, estamos en P0, ¿cierto? Entonces, si ese es este valor más este valor y estamos en P0, ¿cuál es la suma de este valor más este valor? 60 más 30. 90, ¿cierto? Entonces ese valor va a ir aquí. Entonces sería tiempo de finalización, 893, menos tiempo que gasta en entradas y salidas, la suma, 90, menos tiempo de llegada. ¿Cuándo fue que llegó ese proceso? ¿En cuánto tiempo? En cero, ¿cierto? Entonces en cero. Ahora vamos a hacer P1 según las indicaciones que les di en P0. ¿Cuándo finalizó el proceso P1? ¿Cuándo fue la última vez que se vio P1? No, la última vez que se vio P1. No, no P1, P1, P1. Exacto. ¿Y qué número era aquí? Exacto, entonces sería 1070. Oh, yo no escuché bien. Sí, dijeron 1075. Listo, muy bien, muchachos. Se está poniendo los a prueba. Bueno, listo, listo. Ahora siguiente. ¿Cuál es ahora ese valor? ¿Cuál sería el valor de la suma de los tiempos que gastan? Si estamos hablando de P1, ¿cuál es la suma? Si son esta columna más esta columna y estamos en P1. ¿Mm? Bueno, reiteremos. Es la suma del tiempo que gasta en Quantum de esta columna más esta columna. ¿Cuánto hay en esta columna en P1? Sí, ¿cuánto hay en entradas y salidas? No, 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 aquí, en donde estoy señalando. 40. ¿Más cuánto? ¿Y 40 más 10? Exacto. Entonces, ahora, ¿en qué tiempo llegó?
Muy bien. Ahora vámonos para P2. ¿Cuándo fue la última vez que se vio P2? Muy bien. Entonces, la última vez que se vio fue en 3.19. Listo. Entonces, ahora, si estamos en P2, ¿cuánto es esto más esto? ¿Cuánto es 15 más esto? ¿Qué hay acá? Exacto, 15. ¿Y en cuánto tiempo llegó P2? Muy bien, en 40. Ahora vamos para el último, P3. ¿Cuándo fue la última vez que se vio P3? 9.53. Muy bien. Entonces, 9.53. Ahora, ¿cuánto hay acá? Si estamos hablando de P3, ¿cuánto hay aquí? ¿Y cuánto hay aquí? Nada, entonces, nada más nada es igual a nada, cero, ¿cierto? Listo. Acá hay una cosa que quiero que tengan en cuenta. Tiempo de llegada no es 56. Que llegó P3, no. O sea, según la gráfica, según el tiempo de ejecución, llegó en 56, ¿cierto? Bueno, aquí. Si lo ven acá, que inició P3. Ese 56 lo vamos a usar, pero para otra operación diferente cuando coloquemos los tiempos de entrada. Ahí vamos a colocar ese que vemos en la gráfica, en la tabla, que sería ¿cuánto? Exacto, 46. Entonces, para sacar el promedio, tenemos que sumar estos valores, que sería así. Daría 2.969 dividido 4, que son los 4 procesos, ¿cierto? Que nos daría 742,25. Listo. Ahora, ya sacamos el tiempo de vuelta y sacamos el tiempo medio de vuelta. El tiempo medio de vuelta es sacar el promedio. Eso es lo que el profesor quiere con eso. Listo. El promedio. En estos 4 valores de acá, sacamos el tiempo de vuelta. Pero con este valorcito acá que les voy a colocar en verde, dividido por 4, es el tiempo medio. Listo. Bueno, ahora tiempo de espera. El tiempo de espera se saca con la siguiente fórmula. Cuando llegó menos cuando se supone que llegaría. Entonces, cuando llegó menos cuando se supone que llegaría. Entonces, P0 cuando llegó. O sea, ¿qué número de acá? Bueno, repito. La fórmula para encontrar el tiempo de espera es así. Cuando llegó menos cuando se supone que llegaría, ¿cierto? Entonces, P0. P0 cuando llegó. ¿En qué tiempo? En cero. Ahora vamos a mirar las ejecuciones. Vamos a mirar arriba lo que se está ejecutando. Ahora, ¿cuándo se supone que llegaría P0? En cero, ¿cierto? También. O sea, si este cero coincide con este cero, es que es también en cero. Imaginémonos lo siguiente. Este cero de esta tabla es cuando debería haber llegado el proceso, en qué tiempo de llegada. Cuando debería haber llegado es en cero, ¿cierto? Cuando se supone que llegaría es en estas ejecuciones que tenemos acá. Listo. De todas maneras, si hago en el video, también repiten esa parte por si alguna duda. Entonces, 0 menos 0 da 0, ¿cierto? Vámonos con P1. ¿Cuándo se supone, cuándo llegó P1? En 30, ¿cierto? Y aquí, ¿en cuánto llegó? Que se supone que llegaría, ¿cierto? En 30. Ahora, P2.
P2, ¿cuándo llegó? Muy bien, en 40. ¿Y cuándo se supone que llegaría acá en las ejecuciones? En 40, ¿cierto? Entonces, 40 menos 40, 0, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo llegó P3? Perdón. ¿Cuándo se supone que llegaría P3? O sea, a ver cómo le explico este. Exacto, pero acá hay una cosa que les quiero que quede clara. Hay dos tiempos, cuando se supone que llegó y cuando llegaría. Entonces, cuando ejecutó, sí. ¿Cuándo fue que ejecutó? En 56, ¿cierto? Mariana, ¿sí ves? ¿Sí es porque es 56? Porque ahí inició P3. Listo. Entonces, 56 menos. ¿Y cuándo debió haber llegado? 40, 46. Listo. Entonces, es 0, entonces 0 menos 0, 0, 30 menos 30, 0, 40 menos 40, 0, 56 menos 46, 10. Ahora ya sacamos con eso el tiempo de espera, ¿cierto? El tiempo de espera, eso fue lo que calculamos. Ya nos queda el tiempo medio de espera. ¿Cómo se calcula el tiempo medio de espera? Se toman los cuatro valores, se suma y se divide. Eso es un promedio, ¿cierto? ¿Y cuánto nos dio? Nos dio un total de 2. Y eso es el tiempo medio de espera. Listo. Listo. En resumidas cuentas, muchachos, eso